Siendo las 10:10, saludamos a todos y a todas. Les damos la bienvenida y presentamos, bueno, yo me presento en principio para los que no me conocen, mi nombre es Diana Palma y me toca dirigir el curso de especialización que tenemos entre ACEP y el Colegio de Psicólogos. Y bueno, el día de hoy, un día bastante especial, nuestra invitada Silvia Tendlars, que es la tercera vez que está invitada en el marco del curso. La primera vez fue sobre perversiones, la segunda vez fue sobre autismo, que ahí te tuvimos en videoconferencia. Así que bueno, un placer porque Silvia tiene bastante que ver en el armado y en la construcción y en haber concebido este curso de especialización desde el inicio. Así que siempre es un momento festivo para nosotros tenerla y poder contar con su presencia. Bueno, no están todos silenciados, Gustavo, pero bueno, no importa, continúo. Silvia, a ti te quiero decir que hubieron elecciones en el Colegio de Psicólogos y que tenemos una reciente presidenta que se llama Gabriela Dick, que está por ahí, que te la voy a presentar y que también te va a dar sus saludos desde como presidenta del Colegio de Psicólogos, y también tenemos casualmente como docente de cátedra y presidente de ACEP a Pablo Requena, así que estamos todos juntos. Bueno, le paso la palabra a Gaby. Gaby, está sin imagen. Felicitaciones, Gaby. ¿Estás ahí? Bueno, Gaby, gracias hola. a todas, a todos, en especial a Silvia y a toda esta cantidad de gente que escuchaba de distintas partes del mundo. Eso me ha sido una sorpresa. En nombre del Colegio Profesional de Psicólogas y Psicólogos, darte la bienvenida y agradecer nuevamente a CEP que elija el colegio de todos nosotros y nosotras para continuar y darle curso a este curso de especialización. Así que para mí, además, como practicante del psicoanálisis, es un placer poder compartir y acompañar junto con la gestión este espacio y apostamos a que siga el año que viene y, bueno, por lo menos el año que viene, y un poquito más si es posible. Así que, bueno, bienvenida, que tengan una linda jornada de trabajo. Los dejo, no sé quién me sigue, si la Eli. Bueno, No, gracias. buenísimo lo que acaba de decir Gaby, porque entonces digo que esta fecha, digamos, este fin de semana, este viernes y sábado, se cierra el cuatrimestre, el segundo cuatrimestre de este año, de la segunda corte, que tiene una tercer y cuarto cuatrimestre que continúa el año que viene. Y por supuesto, habrán otras cohortes. Así que bueno, gracias Gaby. Bueno, y le paso la palabra a los docentes de cátedra, que como dije, Pablo es el presidente de ACEP también, que es Liana Campos y Pablo Requena, que van a presentar a Silvia, y bueno, y damos por comenzada la actividad. Gracias por la presencia. Bueno, buen día Silvia. Me sumo a los agradecimientos de Diana. Con Pablo estamos muy felices de que hayas aceptado la invitación de compartir esta última clase de Clínica de la Psicosis, con un tema que realmente ha interesado mucho a los participantes, así que muy, muy acertado. Y bueno, voy a hacer una breve presentación de Silvia. Silvia es psicoanalista, es analista miembro de LEOL, de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la MP, y también es miembro de la Escuela de la Causa Freudiana de París. Desde el 2018 es miembro del Consejo de la Asociación Mundial de Psicoanálisis.
En la actualidad, Silvia es profesora a cargo de la Cátedra Clínica de Autismo y de la Psicosis en la Infancia en la Facultad de Psicología de la UBA, docente del ICDEVA y docente de la maestría de la UNSAM. Bueno, en cuanto a su actividad editorial, Silvia dirige la colección Diva y se ocupa del establecimiento de los cursos de Jacques-Alain Miller, publicados en la editorial Paidós. Bueno, sus publicaciones es muy vasta, los libros de Silvia. Para citar, entre los últimos está Perversión, del 2018, también ha escrito acerca de clínica del autismo y de la psicosis en la infancia, de la sexualidad femenina, el goce como tal, A quién mata el asesino. Bueno, los estudios sobre el autismo tienen como un importante recorrido. Bueno, invito a los que no lo han hecho, que se acerquen a la lectura y a los escritos tan precisos y enseñantes de Silvia. Silvia, te doy la palabra y te agradezco nuevamente compartir con nosotros la clase. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Antes que nada a Diana Palma, a Eliana Campos, Pablo Requene, mis felicitaciones por la designación también de presidente de la SEP. Hay que saber que, bueno, esta invitación fue a último momento. Me llamó hace un mes diciendo, ¿podés venir? Así que bueno, pero veremos qué tal sale. Pero siempre me da mucho gusto estar acá en Mendoza, menos virtual, reconozco, porque falta un poco de la relación, del afecto societatis, pero que en francés se dice heureusement, afortunadamente, va a haber el festejo de la SEP pronto y voy a tener la posibilidad de encontrarme con mis colegas mendocinos y de pasar un momento juntos. Bien, dicho esto, entiendo que ustedes el tema de la psicosis ordinaria la deben haber trabajado durante el año, y es volver sobre un tema que ustedes probablemente ya conocen, pero tal vez retomarlo en una secuencia tal como a mí se me ordena, ¿no? Que probablemente ya lo conozcan, pero será volver a hablar sobre un tema que no deja de ser un tema de actualidad. Sobre todo que acaba de salir un nuevo libro, ¿no? Que es Consideraciones sobre la psicosis ordinaria, yo tengo en francés, Tratar por la psicosis ordinaire, de Jean-Claude Maleval. Es un libro que no tiene desperdicio, que se los aconsejo vivamente. Y por supuesto tenemos el libro de la psicosis ordinaria, que es nuestra referencia clave, Princeps, sobre este tema. El otro, en bibliografía, está el artículo de Retorno sobre la psicosis ordinaria, de Jacques-Alain Miller, que es un artículo, y después de Eric Laurent hay una secuencia de artículos que los recopilé, que están publicados en El sentimiento delirante de la vida, que hay 3 intervenciones de Eric Laurent, que yo también les sugiero para su lectura, sobre el tema de la psicosis ordinaria. O sea, les acabo de alguna manera presentar la bibliografía que yo tuve presente para leer y presentar en la clase de hoy, y algunos otros temas que iré desarrollando. Por otra parte, como en la presentación Eliana dijo que me ocupo de los establecimientos de los cursos de Miller, aprovecho para presentarles el último curso de Miller, que es 1, 2, 3, 4, la primera parte que salió este año, con una traducción de Rick Berenguer y mi establecimiento, y que no tiene desperdicio, también se lo sugiero como lectura. Entonces, si pasamos directamente al tema de la psicosis ordinaria. La psicosis, ustedes saben que es un diagnóstico ampliamente trabajado por Lacan a lo largo de su enseñanza. O sea, desde los albores de Lacan psiquiatra. En realidad comienza su
se incluye el psicoanálisis a través de la criminología cuando era residente en el servicio de Claude, que se ocupaban de la criminología en la relación con la psicosis. O sea que desde sus comienzos, desde su pasantía, su residencia, se interesó por la psicosis. O sea que es un tema que vamos a encontrar a lo largo de su obra. Pero el término psicosis ordinaria no fue utilizado por Lacan. O sea que pertenece más a un uso dentro de nuestra comunidad analítica del siglo XXI. Hasta los años 90 del siglo pasado, la psicosis no desencadenada fue también poco trabajada por la comunidad analítica. Esto lo presenta muy bien Malevar en su libro, que lo explica muy bien. Dice, seguramente porque su hipótesis es por el cuidado que daba Lacan al diagnóstico diferencial entre neurosis y psicosis. Entonces, no se trabaja tanto sobre la psicosis no desencadenada, sino el énfasis estaba sobre la psicosis, las grandes psicosis, lo que podemos llamar ahora la psicosis extraordinaria. En los años 50, el diagnóstico de psicosis, pensado a partir de la estructura, del concepto de la estructura que utiliza Lacan de acuerdo al estructuralismo de la época, iba a plantearlo como un accidente simbólico efecto de la forclusión del nombre del padre. O sea que, en realidad, la psicosis se crea a partir de la idea de neurosis. La estructura de la neurosis sería el punto de partida, y cuando hay un accidente simbólico, que es la elisión de un significante, nos encontraremos con la psicosis. Y Lacan se ocupa muy bien de hacer este diagnóstico diferencial, que sigue permaneciendo importante para nosotros, porque eso orienta a la cura. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos en un diagnóstico bajo transferencia. Pero en los años 70, que ya es el final de la enseñanza de Lacan, hay una inversión del paradigma, en la medida que puede plantearse una forclusión generalizada. O sea que por estructura hay un agujero, que es el no hay relación sexual. Entonces tenemos dos tipos de forclusiones. Por un lado, la forclusión del nombre del padre se vuelve un caso particular y se habla de una forclusión restringida, a diferencia de la forclusión generalizada, que hay un agujero en la estructura. Ustedes saben que el primer paradigma de Lacan es un paradigma del deseo, de la primera parte de su enseñanza, que está en relación a la falta. El deseo está siempre en relación a la falta, al Aufhebung, y la segunda parte de la enseñanza de Lacan, el paradigma, es el paradigma del goce, donde ahí no hay nada que falte, sino que lo que se pone en juego es el agujero. Y el agujero es el agujero de la no relación sexual. Entonces, esto lleva a Lacan en un texto que se llama A lo mejor en Vincent, ¿no? Que es un texto que escribió Vincent, era la Universidad de París 8, ¿no? Y escribe un pequeño texto solicitado, dice que va a llegar a decir todo el mundo es loco, es decir, delirante. O sea que al decir todo el mundo es loco, es decir, delirante, es que cada uno va a delirar a su manera. Entonces, como cada uno delira a su manera, eso se trata de singularidades. Entonces, el Edipo se vuelve un delirio singular, ya no hay ningún privilegio de estar loco en la medida que no se aborda más desde el déficit. Ustedes piensen que ya estamos fuera del paradigma de lo normal y lo patológico de Van Guilhem del siglo pasado, sino que se trata ahora de otro paradigma diferente, ¿no? Porque ahí se trataba lo normal y lo patológico, el loco y el normal, el enfermo, o sea que esas categorías ya no se plantean en los mismos términos. Entonces cuando Lacan dice que hay un agujero que es de estructura, que no hay relación sexual, frente a ese agujero aparece un S2, que es el delirio, y cada uno delira a su manera, ¿no? O sea, eso significa que uno va a un análisis y va contando su delirio edípico, y lo repite hasta que se puede producir alguna reducción en el análisis, y hay un punto donde eso cae, en el punto donde
se las arregla y aparece un saber hacer con eso. Está sencillo, es todo un análisis eso. Entonces, si ya no estamos pensando la locura desde un déficit, no es ningún privilegio estar loco, sino que la locura tiene que ver con esa manera que cada uno delira. Ahora, este término psicosis es un término que viene del siglo XIX, que apareció con la psiquiatría clásica. Pero al mismo tiempo, que o sea, no es una cuestión puramente nominalista, o sea que en un mundo donde los manuales psiquiátricos hicieron una proliferación de nombres, no es un nombre más. O sea, en el mundo contemporáneo, la cuestión nominalista hace que aparezcan nombres para distintas clases que van cayendo de acuerdo en la medida que esos síntomas no siguen funcionando en forma privilegiada, ¿no? O sea que él mismo dice que hay un real y existe una envoltura formal del síntoma, que son justamente esos significantes que tratan de aprender ese real. Entonces, hay un real, y eso hace que han ido cambiando las nominaciones que se traducen como los distintos tipos de psicosis. La clínica cambia en la medida en que esas clasificaciones se modifican. Entonces, el siglo XXI lo que va a mostrar es una expansión de la psicosis que queda absorbida en la multiplicación de estilos de goce que rigen nuestro mundo contemporáneo. Ahora, es un poquito más complicado todavía, porque la noción de psicosis ordinaria en realidad fue creada en 1997, estamos finales del siglo XX, que no tiene una definición rígida, ¿no es cierto? Es más bien un programa de investigación que lleva a una clínica de fenómenos discretos. O sea que ya no estamos más en la clínica discontinuista de neurosis y psicosis, sino pequeños signos por el cual uno puede hacer un diagnóstico diferencial, y a la medida que se presta atención de esos pequeños signos, es lo que vemos que hay cada vez más una proliferación del diagnóstico de psicosis ordinaria. Pero yo estaba escuchando el otro día en la jornada de la ESEF, que se llamaba la norma mal, hay un interjuego homofónico entre normal, la norma macho, y normal, que es normal, entonces de la normal, y entre los casos que se habían presentado, la mayoría era de psicosis. O sea que me resultó llamativo de que dónde están los machos de otro tiempo, donde lo que se presenta después en la clínica son sobre todo psicóticos. Y lo plantearon como una particularidad de la clínica de quienes consultan, ¿no? Ya no tanto aquellos identificados con estandartes masculinos, sino las consultas es cuando algo en eso no funciona o tambalea. Entonces, se trata de una clínica de fenómenos discretos y que no presenta un desencadenamiento clínico. Eso es muy importante. O sea que lo que van a presentar es que más bien son sujetos que llevan su existencia sin el apoyo del nombre del padre, pero con un anudamiento que mantiene la estructura, con un santo que ocupa el lugar del nombre del padre, y que se presentan más bien en los bordes, sin tener ese desarrollo florido que presentan las psicosis extraordinarias. Entonces, lo que Miller dice es que pueden ser pequeños trastornos de lenguaje, el sentimiento intrusivo de la mirada o la palabra de los otros, con vagos sentimientos megalomaníacos asociados a una vivencia de vacío, de no hacer nada, como puntos discordantes o un sentimiento de incapacidad. Todo esto le puede pasar a cualquiera, pero que hay que poder dilucidar por qué eso, que cualquiera podría describirnos a cualquiera de nosotros, por qué en algunos casos corresponde a la neurosis y otros a la psicosis ordinaria. Y hay una frase muy bonita, dicha por Defieu, que dice que son sujetos que se presentan, son sujetos psicóticos que se presentan vestidos de neuróticos. Por eso yo decía, podría ser la presentación de cualquiera, pero eso amerita una clínica diferencial.
Entonces, para Miller no se trata de la creación de una categoría, sino una gran variedad de anudamientos. Porque incluso sin la presencia del nombre del padre se puede producir algún tipo de anudamiento. Entonces son psicosis no desencadenadas, pero con una suplencia a través de esos anudamientos. O sea que es una clínica que ya no está tan centrada en la compensación, sino en la suplencia, que es el término que cobra cada vez más importancia en la última enseñanza de Lacan, las suplencias. Entonces, inmediatamente nos encontramos con el texto Princeps, que es Efecto Retorno sobre la psicosis ordinaria de Miller, que yo después les explicaré la cronología de esta constitución. Parece que antes que nada no es un nuevo concepto, sino una expresión, un significante. O sea que no intentó armar una nueva clase. Indica que hizo una apuesta para el clínico, que no es un saber hacer, en el que se incluyen casos que tienen el aspecto de estar entre neurosis y psicosis. Por ejemplo, histerias con ausencia del cuerpo, con un abandono, con ciertos vacíos. Y se trata de una forma de introducir un tercero excluido en la construcción binaria. Si no se reconoce la neurosis, si no se logra hacer un diagnóstico positivo de neurosis, puede ser una psicosis disimulada, velada, en la que existen pequeños índices variados. Entonces, es una categoría epistémica que objetiva. Pero ojo, que eso no tiene que llevar a ser que por descarte sea neurosis o psicosis. Porque lo que nos lleva a una apuesta todavía más interesante es que hay que poder hacer un diagnóstico positivo de neurosis. Por supuesto, en transferencia. O sea que eso hace que nos despertemos un poco, que no demos todo por sentado. Ahora, ¿cómo surge esta categoría? Es una categoría que se fue construyendo a partir de conversaciones de las secciones clínicas de Francia, en donde se pone a trabajar una exploración en torno a la psicosis. Es muy interesante que a fines del siglo XX, las secciones clínicas francesas se empiecen a reunir para hablar de psicosis y produzcan algo nuevo. O sea, que es la idea de que la conversación a través de casos clínicos, permite el surgimiento de algo nuevo. Entonces, hasta entonces los trabajos sobre psicosis no desencadenadas eran bastante raras, se lo puede decir Maleval, y entonces se arma la siguiente secuencia. En 1996 aparecen los efectos de sorpresa en la psicosis, del conciliábulo de Angers. O sea que, algo que sorprende. En 1997 en Arcachon aparecen casos raros, los inclasificables de la clínica, efectos clínicos mínimos, ¿no? Que también hay un libro publicado con ese nombre. Y es una conversación donde ya se pone de manifiesto un pasaje de una clínica discontinuista a una continuista, que es un pasaje del binario al anudamiento. 1998 en Antibes, Miller forja el concepto, la categoría de psicosis ordinaria. Ya no extraordinaria, sino modalidad de presentaciones más modestas. Ahora, esta es una conversación muy interesante, o sea que para las cursadas valdría la pena detenerse en todos los problemas clínicos que se plantean, porque se manejan tres categorías. Una es la neoconversión, todo es neoconversión, el neodesencadenamiento y la neotransferencia, ¿no? Entonces, Lorane lo va a comentar, y va a decir que con la neoconversión se pasaba a tener una concepción más global del acontecimiento del cuerpo. El concepto de acontecimiento del cuerpo es un concepto de Lacan que introduce en el seminario 23. O sea que, cómo el cuerpo queda afectado. Es muy importante porque con esto Lacan ya deja hablar de sujeto, de inconsciente, y habla del ser hablante. ¿Por qué? Sujeto más cuerpo. Entonces, cómo el impacto de la lengua sobre el cuerpo produce un acontecimiento del cuerpo. Entonces, acá la neoconversión es acercarse a esta idea de los acontecimientos del cuerpo. Ahora, por eso Laurent se pregunta, en la página 114,
de este libro, El sentimiento delante de la vida. ¿Cómo un sujeto se relaciona con un cuerpo que no es armado por un síntoma centrado en el amor al Padre? Es interesante la pregunta. ¿No? O sea, que uno podría escribir toda una tesis tratando de contestar esta pregunta. ¿No? O sea, porque eso ya da cuenta de que el tema del amor al Padre es un punto central en las neurosis. ¿No? O sea, que no, el síntoma no está centrado en la psicosis por el tema del amor al Padre, y cómo va a hacer que se arme, se va a relacionar con ese cuerpo, que es la relación entre psicosis y cuerpo. Ese sería el binomio. Con el llamado neodesencadenamiento, permite examinar el desenganche desde una perspectiva compatible con la discontinuidad y de la continuidad. O sea que no es un desencadenamiento claro de una ruptura, sino un desenganche. Es un término que empieza a utilizarse en este texto, que es cómo se desengancha el otro. O sea, la idea es que alguien puede desengancharse y volverse a enganchar. Y finalmente está el término de neotransferencia, que remite a lo que serían las particularidades de la dirección de la cura. Y esto siempre, Eric Loran es muy preciso en lo que él dice, porque siempre en la dirección de la cura, del tratamiento, es necesario poder ubicar pausas, rupturas y cortes, ¿no? Que eso sería la interpretación en la psicosis, es lo que funciona. Una pequeña pausa, producir algún tipo de, en esa continuidad de goce, producir algún tipo de intervalo, algún tipo de intersticio. Y eso se hace para poder centrarse en el acontecimiento del cuerpo, ¿sí? Como momento de abrochadura de los tres registros. Y ya no es solamente en el delirio, porque por ahí no son sujetos que necesariamente deliren, pero traen algo que les pasa en los cuerpos. Entonces, en el 2009, o sea, esto es como lo plantean en el 1998, pero en esto que digo de Eric Loran es en otros momentos, pero en el 2009, o sea que pasan, casi le diría, no puedo decir exactamente, pase 10 años después, 1998 a 2009, casi 10 años después, en el efecto retorno sobre la psicosis ordinaria, Miller va a introducir algo más. Y va a hablar del texto de Scheber, donde habla de el desorden en la juntura más íntima del sentimiento de la vida. Esto se encuentra en una antigua versión que tengo de los escritos, en la página 540, ¿no? Donde Lacan está hablando de la Verwerfung, ¿no? Va a decir, la Verwerfung será pues considerada por nosotros como la forclusión del significante, en el punto donde ya veremos cómo en el llamado al nombre del Padre pues, puede pues, responder en el otro un puro y simple agujero, el cual por la carencia del efecto metafórico provocará un agujero correspondiente en el lugar de la significación fálica. Es un momento muy importante en la cuestión preliminar, porque está diciendo que frente a la forclusión del nombre del Padre P0, eso va a producir un Φ0 a nivel de la significación fálica. Por un lado lo va a poner como causa, pero en otros momentos en el mismo texto lo va a poner como simultáneo. O sea que es un tema interesante porque llevó también ya mucho antes a reflexionar sobre, digamos, los efectos del Φ0 en la psicosis. O sea, cómo eso queda afectado en el cuerpo. Entonces, en ese momento, para ilustrarlo, este agujero va a hablar del asesinato de almas, y a continuación va a decir que está claro que se trata aquí de un desorden provocado en la juntura más íntima del sentimiento de la vida en el sujeto. Y a partir de lo cual va a hablar del homicidio y demás. Lacan dice eso en el 58. Pero esto ya aparece después, este sentimiento de la vida, aparece en Lacan al final de su enseñanza, ¿no? Y acá, en este texto, en la cuestión preliminar,
que es una guía de trabajo también muy interesante para explorar y estudiar, ¿no? Porque acá, cuando está explorando el efecto de la regresión tópica al estadio del espejo en Schiller, está la oposición que va a establecer entre el ser de vivo y el ser de muerto en Schiller. El ser de vivo tiene que ver con la identificación fálica. Y el ser de muerto es cuando no aparece eso. Y en Schiller no aparece eso. Entonces, en esta oposición entre ser de vivo y ser de muerto, ese ser de muerto corresponde a Phi0. Yo no sé si lo siguen. O sea que dijimos que hay P0 y eso produce un Phi0 a nivel de la significación fálica, entonces la experiencia subjetiva de Schreber es que el sujeto estaba muerto, justamente porque no está esta identificación fálica. Entonces el sujeto estaba muerto, aparece como Phi0 y queda afectado su sentimiento más íntimo, la juntura más íntima de su sentimiento de la vida. Entonces él puede ver que un cadáver leproso lleva a otro cadáver leproso, o que leía en los diarios que estaba muerto. Entonces, a partir de esta pista, que es fundamental en la cuestión preliminar, Miller se va a interesar por ver cómo en índices muy nimios de pequeños detalles, eso se va a poner de manifiesto en la psicosis ordinaria. Entonces va a plantear 3 externalidades diferentes en relación a este desorden. Entonces, la primera es la externalidad social, que puede ser una identificación de sujeto con una función social, una profesión, en una relación negativa. ¿Cómo sería esto? Que aparece una especie de desamparo misterioso, una impotencia en relación a esa función. Se va a experimentar como una barrera misteriosa y el sujeto no se ajusta. Hay un desenganche, una desconexión. Pero así como es lo negativo, puede ser como una identificación social positiva. Por ejemplo, insisten demasiado en su trabajo, en su posición social. Es muy, muy contemporáneo, ¿no? Porque él va a decir que para un sujeto, la pérdida del trabajo puede desencadenar la psicosis porque su trabajo no era más que un nombre del padre, ¿no? Y esto corresponde a cómo en nuestros días ese nombre del padre es el hecho de ser nombrado para. Me cuento en un mundo contemporáneo donde hay crecimiento de la población, donde los jóvenes tienen cada vez más dificultades, o sea, no subempleándose, sino después de hacer una carrera, poder insertarse laboralmente, conseguir un puesto que tenga cierta relevancia puede significar mucho. Muestra cómo esto puede significar para un sujeto funcionar como un nombre de padre, y queda. ¿Por qué tantos sujetos al perder su trabajo se deprimen y crean una situación que no pueden recuperarse nunca más? Grandes depresiones, melancolizaciones. Esto justamente tiene que ver por el lugar subjetivo que ocupa ese trabajo. O sea que nosotros, en el mundo contemporáneo, Byung-Chul Han lo diría, tú puedes más, que empuje a cada vez más, ¿no? Volviéndonos a nosotros esclavos de nuestro trabajo. No es que lo disfrutamos, sino que somos esclavos de lo que hacemos. En el mundo psicoanalítico, gente diciendo no puedo más, tanto trabajo, tengo que dar clases, tengo que atender las jornadas. ¿Quién se lo pide? Pero ese sufrimiento, ese padecimiento, siempre es un plus, etc. Hay que ver que para muchos sujetos sin eso no hay nada. Porque para un sujeto sin eso no hay nada. ¿Qué lugar ocupa en su subjetividad? No digo los psicoanalistas que somos todos tan normales, digo para los sujetos un trabajo, etc. ¿Por qué si eso no está, aparece ese desamparo? Entonces después está lo que se llama la externalidad corporal. Entonces, donde hay un desajuste con el cuerpo, por el cual debe inventarse lazos artificiales para apropiarse del cuerpo. Como por ejemplo el piercing o los tatuajes. Y eso va a decir, es muy interesante esto, porque Miller habla de esto en distintos lados. Por ejemplo, en la invención psicótica,
él va a mostrar cómo en la esquizofrenia, a veces, todo el trabajo que hay sobre el cuerpo es una manera de ese goce, que se expande, que sale del cuerpo, y es una manera de mantenerse justo el cuerpo, mantener el cuerpo, como que tiene que inventarse un cuerpo. Donde él va a decir que, por ejemplo, nos levantamos y caminamos, y nos peinamos, pero para un sujeto, el movimiento de los pies podría estar complicado, pierde la función del cuerpo, ¿no? Como un niño que decía que cuando movía la cabeza se movía la capa de ozono. Entonces tenía que tener mucho cuidado con los movimientos. Entonces aparece la idea de la invención psicótica. Pero después en otro texto, mira, que se llama Niños Violentos, doy todos ejemplos de niños porque tengo el tema de psicosis en la infancia, pero de niños violentos, él va a decir que cómo la moda está inspirada en la psicosis ordinaria, porque el tema del piercing o el tatuaje, no podemos decir que alguien es psicótico por tatuarse, cuando más de la mitad de la población está tatuada, ¿no? O sea que eso es algo que se expande, o que tiene un arito de más, un arito de menos, ¿no? O sea, el otro día un adolescente que quiso, que era una videoconsulta, quería producir un impacto sobre mí, entonces se mostró con todos los piercing que tenía en unas primeras entrevistas, y lo hacía resaltar en la lengua, en la nariz, en todo, era un sujeto psicótico, no logró impactarme en nada, sino que le pedí que me cuente de cada uno, así como tenía, que yo en realidad quería ver más, que quería saber acerca de eso, y entonces en la entrevista siguiente ya se desinteresó, ya se sacó a varios, ya había producido ese efecto, pero que probablemente era lo que le permitía ante una entrevista con alguien que no conocía, es como que eran todos los aparatitos que se añadía al cuerpo para poder sostener su cuerpo frente a la entrevista, sino que el otro no se le resultara tan intrusivo. Y una vez que eso bajó un poco, ¿qué es esto? ¿Y por qué ese tatuaje? ¿Qué significa? Y demás, ya no lo necesito, algo presenté menos inquietante, y eso no tenía que exhibirlo tanto, no tenía que presentarlo tanto. Bueno, la tercera externalidad que presenta es la externalidad subjetiva, ¿no? Que es una experiencia de vacío, de vacuidad, de una naturaleza no dialéctica. O sea que la experiencia de vacío, todos lo experimentamos en algún momento, esa sensación de, sobre todo en los momentos de pérdida de sentido. O sea, hay momentos, incluso ante la muerte, ante la enfermedad, una pérdida, hay una sensación de pérdida de sentido, de vacío. Y eso no hace que seamos psicóticos. Pero el punto que está señalando Hilario, y esto es lo importante, es que es de naturaleza no dialéctica, que no puede ser dialectizable. Entonces él dice, más bien es una fijación de la identificación con el objeto pequeño a como desecho. Eso lleva a que a veces se descuiden en puntos extremos, porque no es una identificación simbólica, sino real. Es lo más próximo a lo que uno puede llamar la melancolía. Objetos melancolizados, donde quedan puestos como un desecho. Entonces, esta es la presentación, o sea que abre una clínica muy interesante. Entonces, con la creación de este concepto surgen 3 tiempos, ¿no? Primero estaban las sorpresas, después los casos raros, que lleva a los inclasificables, o sea que es mover un poco las clasificaciones muy rígidas, y luego casos frecuentes presentados como psicosis ordinarias. Es decir, es un concepto que se opone a las psicosis extraordinarias y se vuelven psicosis compensadas, suplementadas, no desencadenadas, incluso sintomatizadas. Miller va a decir que este tipo de psicosis es coherente en la época del otro que no existe. Porque cuando el otro existía, con mayúscula, se producía una cierta distinción de clases. Pero frente al otro que no existe, hay una clínica del más y del menos. Hay una continuidad dentro de una curva de Gauss. Una curva de Gauss que es así, donde puede ser más o menos. O sea, los dos polos de neurosis y psicosis se mantienen. Pero hay un más o un menos.
Eso lleva a una expresión muy bonita de Ticlorán, en la discusión de psicosis ordinaria, va a decir que es la psicosis en la época de la democracia. O sea, últimamente estamos más habituados a hablar de la democracia de los géneros, ¿no? Con todo el movimiento trans y los movimientos que se ponen en juego en la actualidad, pero hay que pensarlo también del lado de la psicosis, ¿no? Que la psicosis en la época de la democracia es que ya no nos ocupamos solo de las grandes excepciones, sino que es una época donde cada uno tiene su estilo personal de presentar su goce, y de un tratamiento de ese goce, incluso también en la psicosis. O sea que es importante mantener la distinción diagnóstica, pero hay que saber que también se es psicótico cada uno a su manera. Por eso es esta idea de que ese tratamiento del goce no es solamente el goce sexuado, el goce en relación a las posiciones sexuadas, sino también el goce, el retorno del goce. En la psicosis también tiene sus modalidades singulares de presentación, y que no funcionan para todos de la misma manera. En otra época se trabajó las suplencias imaginarias, las llamadas identificaciones como sí, de Deutsch, los borderline, ¿no? Está muy de moda una pregunta acerca de las histerias, las locuras histéricas, si eran borderline o no. En cambio ahora se habla de la sobreidentificación normal, porque es una norma loca donde las identificaciones también están desregladas y desregularizadas. O sea que ya en la época del otro que no existe, la norma no funciona para todos por igual. No funciona, no es una ley rígida, sino que hay algo que hay que ir componiendo, que está desregularizado. Por eso también eso lleva a una pregunta acerca de la justicia, ¿no? O sea, si la justicia vale para todos por igual, etcétera, que es lo que se pretende. Hay una, en la presentación que hizo Jacques Miller a mi libro ¿A quién mata al asesino? La hizo en el aula magna de la Facultad de Derecho, una intervención que después se llamó Nada más humano que un crimen. Él termina diciendo que, hablando del problema de la justicia, ¿no? O sea, que diciendo que la justicia es complicada porque se establecen leyes, pero la aplican hombres. Entonces él termina diciendo que para nosotros, mortales, nos queda el derecho y que la justicia quede divina. O sea que esa es una linda manera de decir que, bueno, que estamos en el reino de la posibilidad de operar con el derecho no solamente el derecho a acceder a algo, sino la función del derecho con lo que implica la justicia, y esa aplicación queda siempre humanizada por aquellos que tienen que vérselas con cómo aplicar esas leyes. Entonces, Miller va a decir que este tipo de psicosis es una psicosis de tipo débil, porque la diferencia entre el antes y el después no está tan marcado. De ahí que pueda diferenciar el desencadenamiento psicótico de lo que se llama el desenganche del otro, ¿no? Porque un desencadenamiento uno ve claramente que es antes y después. En un momento escuchó una voz y a partir de eso comenzó algo. Pero con el desenganche es más sutil, como que se mantiene, hay algún tipo de suplencia que lo mantiene o sostiene, y en un momento eso cae. Entonces, el término desenganche es utilizado por primera vez por Miller en los inclasificables. O sea que va a decir que ya no se trata de un desanudamiento, sino de un desenganche. Entonces, una vez que Miller utiliza ese término de desenganche en los inclasificables, en la siguiente conversación clínica fue desarrollado, o sea, cuando en la conversación clínica sobre la psicosis ordinaria, fue argumentado más lo que sería la cuestión del desenganche del otro.
Entonces, al final de la conversación sobre los inclasificables, Miller va a hablar del desenganche del lenguaje. Por eso va a indicar que si bien la primera clínica de Lacan está centrada sobre la forclusión del nombre del padre, con la introducción del tema de los discursos en el seminario 17, Lacan va a dar un pasito más, y ya no va a hablar solamente de forclusión del nombre del padre, sino que va a hablar, decir que el psicótico queda fuera del discurso. Es un término importante, fuera del discurso de la psicosis, que de alguna manera absorbe lo que es la forclusión del nombre del padre. Que también, supongo, lo habrán trabajado en el transcurso de este año en su cursada sobre psicosis, y que es una cuestión fundamental. Entonces, Laurent va a indicar que el psicótico se desengancha del lenguaje común y lo lleva a hablar su propia lengua privada. Porque está utilizando el término de los filósofos americanos, donde sería la distinción entre el lenguaje público, la lengua pública y la lengua privada. La lengua pública, el lenguaje público, es lo que usamos de acuerdo a la gramática, el uso de un idioma, etc. O sea que, si pensamos que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, ese inconsciente está estructurado con un lenguaje común, que es el que se utiliza en un idioma determinado. Y lo que sería la lengua privada es la manera en que lo usamos. Lo que pasa es que el psicótico queda hablando solo su lengua privada, que es el Grundsprache, que habla Scherer, por ejemplo, su lengua fundamental, y que ahí se incluyen los neologismos. Los neologismos y cómo algunas expresiones tienen un sentido y no otro, justamente porque no está la posibilidad de la retroacción significante y de la dialéctica que permite dar nuevos sentidos. Eso habla de la literalidad, de una cierta fijeza en el uso del lenguaje. Entonces, frente al binomio de lengua pública y lengua privada, que corresponde a esta discusión filosófica, se añade el uso particular de la lengua común en la lengua privada. O sea, no es que están hablando todo en neologismo, sino usan las mismas expresiones, pero con un sentido pleno, con una significación personal. Eso lo caracteriza a la psicosis. Entonces, el desenganche es más discreto respecto del desencadenamiento, pero al producirse, deja al sujeto sin un lazo con el otro, deja desconectado del mundo con el tiempo. Es un problema. Porque no es que avanza hacia una psicosis clínica, sino que el sujeto en algún momento tiene que volver a producir algún tipo de enganche para producir un cierto lazo. Si no, quedan fuera del lazo. El fuera de discursos también es lo que hace para el esquizofrénico, para el psicótico, que queda un poco fuera del lazo. Tiene que inventarse algo para armar lazo. Porque ustedes saben que la noción de discurso es lo que arma el lazo social. Si un sujeto está fuera de discurso, queda por fuera del lazo. Entonces tiene que inventarse las maneras de estar en el lazo. Entonces cuando mientras hay una suplencia, eso se mantiene, pero si cae, hay algo que trastabilla también a nivel del lazo. Tiene que, el psicótico sin un desencadenamiento produce un desenganche, pero tiene que producir la posibilidad de volverse a enganchar para sostener el mundo. Entonces, en la medida que el nombre del padre, la neurosis, localiza el goce de la significación fálica, o sea, localiza el goce en la significación fálica. Pero el punto de basta, no el punto del esto lo va a decir Lacan, Miller en la página 319, el punto de basta generaliza el nombre del padre, pero es una abreviación. El punto de basta del que se trata es menos un elemento que un sistema, es un anudamiento, un aparato que hilvana, engancha. Entonces se dan cuenta que acá, esto es en los inclasificables, acá Miller está hablando de aquello que engancha y que va a estar anudado al punto de basta, ¿no? Como los sillones que hay como
botoncitos, que son los puntos de almohadillado o punto de basta, que de alguna manera producen un enganche. Pero pueden existir, va a decir Miller, distintos instrumentos para hacer que funcionen a modo de suplencias, que son puntuados en la clínica borromiana. Con el desenganche, cuando se produce este desenganche, esta suplencia deja de funcionar, pero sin un desencadenamiento. Entonces el sujeto queda en un momento de vacilación, de vacío, de extravío. O sea, en la neurosis, esto está asegurado por el nombre del padre. Pero, en cambio, en la psicosis, tiene que producirse una invención para que funcione este anudamiento. Es más, Miller dice, a menudo se observan desenganches sucesivos que pueden llegar hasta la rancia, desenganches que incluso pueden resultar enigmáticos. Entonces, tenemos ejemplos en el libro de la psicosis ordinaria. Voy a dar dos pequeños ejemplos. Uno es, se llama Encuentro con el goce enigmático. ¿No? El episodio psicótico se inicia a continuación de una primera relación sexual, que ella describe como la invasión de una sensación extraña en el cuerpo. Así descrito, el orgasmo no es reconocido como tal, sino como un goce enigmático por falta de la significación fálica. O sea, esta chica se encuentra con alguien y de golpe, ¿no? Tiene una sensación rara, pero no puede decir que está gozando, que resulta placentero, sino algo raro le pasa. Como no tiene la significación fálica, no puede darle ninguna sensación. Un hombre, bueno, una mujer, significación fálica por fuera del uso del falo, ¿no? Es una sensación que le resulta extraña. Entonces, en lugar de apropiarse para decir que es placentero o displacentero, o que ama o que odia al partener, eso le resulta raro, ajeno. Y queda como deslocalizado. Entonces, en ese caso particular, lo van a situar como un desenganche. No como un franco desencadenamiento, sino más bien como un desenganche. Está esa sensación extraña en el cuerpo. El otro ejemplo, también en este mismo libro, se llama Misión Cumplida, ¿no? Se trata de alguien que es el hijo espiritual de la tía y de la iglesia, a los cuales llamaba sus verdaderos padres. Y responde a un ideal que corresponde a las tres T. En francés es pureté, honnêteté, fidélité, que es pureza, honestidad y fidelidad, pero que en francés todo resuena con T. Pureté, honnêteté, fidélité, las tres T. Esa misión le daba un lugar en lo social, que es la base de la suplencia, ¿no? Que tenía que mantener estos tres principios. Ahora, con la primera hija se volvió su único educador. Pero el problema es cuando tiene un segundo hijo, y en lugar de un desencadenamiento, van a surgir síntomas en el cuerpo. Dolores, trastornos hipocondríacos. O sea, se estabiliza y lo engancha la nominación de un puesto importante en una institución educativa que se enlaza a su misión. O sea, tenía la misión de educar a su hija. Cuando tiene un hijo, ¿y ahora qué hago? Era uno, no dos. Eso también a veces lo veo con entrevistas con padres, ¿no? Cuando dicen, yo tenía lugar para uno, no para dos. Entonces ese segundo queda, si tenemos un niño neurótico, un segundo niño que queda un poco boyando, porque no hay un lugar para él en el otro. No, pero en este caso, no había un lugar para él como padre de otro. Entonces, pero aparece la nominación en una escuela, y eso lo estabiliza. Sigue con su misión. Pero después, un año después, la hija aprobaba brillantemente un concurso. Y eso, en lugar de ser una felicidad, se vuelve un problema. Porque si ella aprobaba brillantemente, ya no necesitaba de él. Entonces, ¿dónde quedaba su misión de padre? Entonces, nuevamente se conmueve la suplencia. Se dan cuenta que es una clínica por la cual los éxitos no aseguran la felicidad de nadie, que puede justamente producir ciertas vacilaciones, ¿no? O sea que no, eso no asegura nada. Entonces, aparece un sentimiento de indignidad que la acompaña con la sensación brutal de tener el sexo cortado. Literalmente, se le cayó el falo. Se estaba restableciendo,
pero esta vez por el éxito de su hijo no cumplió su compromiso. O sea que cae entonces en un estado melancoliforme antes de encontrar una posición paranoica apoyada en su misión educativa social. Entonces todas las peripecias de su vida hacen fluctuar la misión de educador con la que se sintió investido y con el cual construye su santón, que era la suplencia que le permitía mantener su anonimiento, ese nombre del padre faltante. Pero al caer, su misión en la vida lo abandona, y entonces aparecen los trastornos hipocondríacos y del humor. En una conferencia que dio Eric Loran en el 2006, que está en el sentimiento delirante de la vida, que se llama psicosis ordinaria, Eric Loran plantea que estas psicosis ordinarias están siendo pensadas no solo como una entidad clínica, como novedad nosológica en relación a la psicosis, sino también como un horizonte en la dirección de la cura. O sea que a Eric Loran le interesa que esto conlleva una nueva reflexión en relación a la dirección de la cura. Porque frente al desencadenamiento ruidoso de una psicosis, se puede optar por apuntar el S2, la significación, y se avanza hacia el delirio como intento de estabilización y metáfora delirante. Y esto puede tener años de evolución, pero finalmente se logra un abrochamiento significante del lado delirante, ¿no? O sea, que es eso que el sujeto arma un delirio y después se produce una reducción mínima en un punto donde el sujeto logra encuentra su manera de estar en el mundo. Pero esto es en esa clínica desencadenada, o sea, no se trata de delirar con el paciente, sino justamente de poder alojarlo y poder producir una cierta reducción del delirio. Pero otra opción dentro de la dirección de la cura sería apuntar a ciertos puntos de coagulación de ese uno, que permitiría un enganche, un nuevo nacio social y una salida más rápida, un efecto terapéutico. Son sujetos a los que desde la dirección de la cura se les evita el desencadenamiento. O sea que en ese sentido, el desencadenamiento podría depender de la dirección de la cura. O sea que están apoyados en algo y que justamente hay que poder situarlos y saber cuáles son, y no conmover eso, sobre lo cual se apoyan. O sea que esta cuestión clínica lo que permite es evitar desencadenamientos de la psicosis. Es un planteo interesante y para reflexionar después cómo lo vemos en la clínica y en la dirección de la cura. Entonces este era el primer punto de una presentación general del tema. Y ahora pasaría al segundo punto. Pablo, vos me dirás, porque son 11:10. ¿Qué hago? ¿Sigo? Sí, ¿te parece? Avancemos unos minutos más y a las 11:20 cortamos, si te parece. 11:20 cortamos. Ok, yo sigo y cuando corta. Ok. Dale. Como antecedente de lo que se ve a la psicosis ordinaria, tenemos el examen de Lacan, el seminario 3, de lo que llama el periodo prepsicótico en Schoenberg. Es un periodo, porque esto va a llevar toda la discusión acerca de él. Antes de un desencadenamiento de la psicosis, ¿es una psicosis ordinaria? Y se produce una suplencia, una estabilización. ¿Es una psicosis ordinaria o ya no lo es? Esto que parece una pregunta simple fue una gran discusión dentro de la comunidad médica, que hubo distintos puntos de vista en relación a eso. Entonces, tomemos el periodo prepsicótico de Schoenberg. Tiene sentimientos de perplejidad, extraños presentimientos, junto a la imagen de lo agradable que sería una mujer durante el acoplamiento. Pero también es un periodo de confusión pánica, en el que Lacan se pregunta cómo situar el límite entre esa confusión y el momento de construcción del delirio. O sea que no, está delirando. ¿Cómo situamos ese momento? Es más, indica, en ese seminario 3, porque después la posición que va a tomar tanto Miller como Eric Loran, que Eric Loran lo dijo claramente, antes del desencadenamiento de la psicosis de Schoenberg era una psicosis ordinaria. Entonces, no es exactamente, va a decir que Lacan va a decir, nada se asemeja más a una sintomatología neurótica como una sintomatología prepsicótica. En este momento está hablando de la prepsicosis, o sea,
porque sabemos que después se desencadenó. Entonces uno podría decir ahora, nada se asemeja más a una sintomatología neurótica que una sintomatología de una psicosis ordinaria, ¿no? Entonces, si no hubiera llegado un franco desencadenamiento, estaríamos en la psicosis ordinaria. Si Schreber se hubiera muerto en un accidente aéreo, que no había en ese momento, pero de tren, y no llegaba a la nominación en la Corte Suprema, no habría habido el caso de Schreber. Entonces Lacan toma un caso de Catán para examinar esta cuestión de un joven que se pone en primer plano el como si introducido por el Lendoch. O sea que el caso no es del Lendoch. Del Lendoch es el concepto de como si, pero esto lo aplica para el caso de Catán. Es un caso que Jean-Claude Maleval lo cita, pero yo no leí el caso de Catán, y voy a tratar de buscarlo. Si alguno de ustedes lo tiene, les agradecería que me lo envíen, pero si no voy a buscarlo, pues sería interesante ver el caso mismo de Catán. Entonces, es un sujeto que en la pubertad nada había del orden de un acceso a algo que pudiera realizarlo en el tipo viril, Lacan. Todo faltó. Se intenta conquistar la tipificación de la actitud viril es mediante una identificación en enganche, siguiendo los pasos de uno de sus camaradas. Vemos aquí el término que aparece en Lacan del enganche. O sea que se engancha con una identificación imaginaria a un camarada. Se pone entonces en primer plano una ausencia de significación fálica y cómo el enganche se produce por esta identificación imaginaria. Se identifica a un amigo hasta en la masturbación, en la idea de tener un padre severo. A él no le pasaba nada de todo eso, pero se identifica con el amigo, y hasta se interesa por la más joven a quien logra conquistar. O sea, se parece tanto que le va mejor que al amigo, ¿no? Me hace acordar al cuento de Patricia Highsmith, el misterioso señor Ripley, ¿no? Donde hace tan bien del señor Ripley que al final se hace pasar por él, que al final creen que el otro es el impostor y que él es el verdadero, ¿no? O sea, que es muy interesante. Entonces, Lacan reenvía el Lendoch a la compensación imaginaria del como si en las esquizofrenias, que hablaba el Lendoch, invocaba frente a ella el Edipo ausente. O sea que ya está planteado cómo aparece el Edipo ausente. Pero cuando el delirio estalla, piensa que su padre lo persigue para robarlo y matarlo, para castrarlo. O sea que en el momento de desencadenamiento del delirio, se acabó el como si. El delirio, aclara Lacan, se comienza cuando la iniciativa viene del otro. O sea que en el momento que se desencadena la psicosis, ahí siente que hay una iniciativa que viene del otro. Y ya estamos por fuera del como si. Entonces Miller indica en la cuestión preliminar que se piensa, lo que decía al comienzo, que se piensa la psicosis desde la neurosis. Pero el problema es que lo imaginario es movedizo. El orden da lo simbólico, que produce una sustracción, una extracción del gozo imaginario. Entonces, el delirio mismo es una forma de ordenar el mundo, puesto que funciona como una suplencia al nombre del padre ausente. O sea que ese Edipo ausente se las arregla con el Edipo, con el delirio. Entonces, en la última enseñanza de Lacan, el orden simbólico es un delirio. Lo que decía, todo el mundo delira. La vida en sí misma no tiene ningún sentido. Producir sentido es delirante. Entonces, es interesante. O sea que no es que uno pierde el sentido de la vida, sino que uno pierde el sentido de la vida que uno le da. Porque en sí misma la vida no tiene sentido. Entonces hay momentos de vacilación subjetiva donde uno puede perder el sentido de la vida, sobre todo, insisto, en la confrontación a la muerte, en la enfermedad, y hay un trabajo para hacer. Es por eso que se trata de captar la manera particular, insólita, de dar sentido a las cosas, que siempre el mismo sentido en la repetición de la vida. Y eso para todo sujeto. Entonces, en la cuestión preliminar, Lacan plantea el Liegen-Lassen, como un dejar plantado. Es un término de la lengua fundamental de Schreber, que nombra su experiencia subjetiva en relación a Dios, y da cuenta así de la formación del nombre del Padre. Pero este es un término correlativo al desencadenamiento de la psicosis,
y la ulterior reconstrucción delirante. Entonces, en el esquema I, que es el estado terminal del delirio scheberiano, Lacan ubica el dejado caer de la mano del creador del lado, no del padre, sino de la madre, del matema M, que es el lugar, que es una sorpresa, porque uno dice, formación de un nombre del padre, va a decir lo del padre, es el momento de predominio del padre, de lo viril sobre lo femenino, y no obstante, cuando tiene que decir, dejado caer de la mano del creador, pone a la madre, en ese extremo, ¿no? Que va a decir que es el lugar de la simbolización primordial, y que asintóticamente va a unir el yo delirante, lo va a unir de una manera descentrada. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué en este delirio aparece la madre como modelo de Dios? Dejado caer de la mano del creador, de Dios, y aparece la madre. Entonces, Schreber experimenta que Dios deja plantada a la criatura y bombea rayos divinos para después alejarla. Esta descripción, es decir, Lacan, se aproxima al Fordá de la madre simbólica propia del estadio del espejo. Y hay algo más. Antes del desencadenamiento, Schreber se sostiene, y ahí estaría la psicosis ordinaria, se sostiene de la identificación imaginaria a los ideales maternos. La eclosión de la psicosis se produce una regresión tópica al filo mortal del estadio del espejo. Entonces cae esa identificación imaginaria a los ideales maternos, que sostenían su mundo. Y se va a producir una disolución imaginaria. Entonces entra en una confusión ansiosa, ¿y dónde se va a refugiar? En la casa de la madre. Entonces aparece la idea de, a falta de ser el falo que le falta a la madre, le queda la solución de ser la mujer que le falta a los hombres, que es lo que va a decir Lacan como esta solución que encuentra en Schreber. Pero al mismo tiempo va a decir que esta solución es prematura, y la resolución del delirio se estabiliza con la identidad otorgada de ser la mujer de Dios, a partir de la identificación y la ecuación Gerr-Phallus, dada por Lacan, que es un momento donde le daba ese valor fálico que podía recibir la joven. O sea que va a pasar así de la indignación a la reconciliación en la medida que queda enlazado a Dios. Entonces, cuando en Tel Aviv, en un comentario que hizo Eric Laurent sobre la cuestión preliminar, hace muchos años, antes de hablar de la psicosis ordinaria, decía que existen identificaciones que no se deducen de la significación fálica ni están garantizadas por el nombre del padre, y le permiten al sujeto mantener una identificación ideal. Y la realización de ideales maternos, por ejemplo en Schreber, pudieron mantenerse durante 50 años. Pero como el mecanismo forclusivo es anterior, en el momento de desencadenamiento de la psicosis, el delirio lo retoma a través de ese efecto de liga-enlacen, como esa experiencia subjetiva que enlaza la madre a Dios. O sea que él se sostuvo con estos ideales maternos imaginarios, y ahí vemos la psicosis ordinaria, hasta que en un momento, por el mecanismo forclusivo, hay un desencadenamiento y eso cae. Y a mí me parece muy interesante cómo se puede caer en la psicosis ordinaria. En la psicosis ordinaria, las identificaciones imaginarias también pueden sostener la vida de un sujeto, aun cuando aparezcan puntos discordantes o pequeños signos que permiten el diagnóstico de psicosis bajo transferencia. Entonces el sujeto puede experimentar un sentimiento de vacío, de intrusión, de inferioridad, a cierta vaguedad no dialectizable, como manifestaciones discretas del fenómeno forclusivo. O sea que no es que el fenómeno forclusivo no está, sino que puede tener manifestaciones discretas, pero no experimentan el dejar plantado a la manera de Schreber una vez que desencadena la psicosis. Son fenómenos forclusivos sin que haya un desencadenamiento. Entonces, eso permite que haya suplencias que armen anudamientos que impidan un franco desencadenamiento. Jacques Lamirer, en ese retorno de la psicosis, a la psicosis ordinaria, va a decir que Schreber disponía de una identificación compensatoria. Entonces acá utiliza la expresión identificación compensatoria frente a la forclusión del nombre del padre,
hasta el momento que tuvo una confrontación con un padre con la nominación del cargo de presidente de la Corte Suprema. Entonces, el Liegen Lassen va a ser la expresión de la caída de sus identificaciones y de la concomitante discontinuidad que se produce entonces en el curso de su existencia. Se plantea lo siguiente: en la psicosis ordinaria, el compensatory make-believe, un hacer creer compensatorio del nombre del padre, funciona a la manera de la neurosis. El CMB, de P larga, ¿no? Compensatory make-believe. O sea, que existe algo en forma compensatoria que hace las veces del padre, con una elasticidad necesaria que impide el desencadenamiento clínico frente a las contingencias que podrían perturbar su anudamiento. Entonces, las identificaciones permiten mantener un lugar en el mundo de distintas maneras. Pero en la medida que se trata, ya estoy terminando, Pablo, no te preocupes el tiempo, en la medida que se trata de una cuestión de intensidad, de más o de menos, se mantiene sin experimentar el dejar plantado a la manera de Schreber. Es decir, que puede presentar puntuales desenganches y enganches sin un franco desencadenamiento. Y hay un montaje entre los tres registros que sostienen el más en menos en forma estable, en la medida que funcionan como un tapón frente a la forclusión del nombre del padre. Después del Liegen Lassen, Schreber logra armar un montaje diferente a partir de los tres registros, que producen lo simbólico, se vuelve al garante del orden del mundo, del lado del ideal, junto con un goce transexualista en relación a su propia imagen. O sea que él arma un nuevo orden del mundo de una manera delirante. Ahora, ¿qué hubiera pasado con Schreber si hubiera estado en análisis antes del desencadenamiento de la psicosis? Gran pregunta. ¿Hubiera podido mantener sus identificaciones imaginarias bajo transferencia sin quedar plantado de la mano del creador? Esta pregunta clínica nos interroga en nuestra práctica como analistas. Y por último, Miller, y para concluir, Miller distingue entonces entre la neurosis, en la que el nombre del padre se mantiene en su lugar, la psicosis que posee un agujero en ese lugar, con la diferencia de la paranoia, que se mantiene la colección social, y la esquizofrenia no. Y por último indica que en la psicosis ordinaria no hay nombre del padre, pero sí hay un aparato suplementario que es el make-believe, pero que nunca será como un nombre del padre. Es por eso que no puede volverse una neurosis. O sea que no hay un pasaje de la psicosis ordinaria a la neurosis, porque hay un make-believe que hace las veces de compensatorio, pero nunca será un nombre del padre. Puede aproximarse al funcionamiento neurótico y poseer cierta elasticidad que impide el desencadenamiento. Y es lo que se llama anudamientos sin nombre del padre. Bueno, hasta acá esta primera parte de la conferencia sobre psicosis ordinaria. Me extendí en el tiempo, perdón. No, nada. Silvia, ¿te parece que abramos un poquito algunas preguntas en este momento? Después pasamos al break. ¿Quieres hacer alguna intervención? Yo diría de hacer un break ahora. Bueno, y perfecto, después, dale. tomamos el caso o los dos casos